En 1874, el gobierno de Tomás Frías dictó la cruel ley de exvinculación, que declaraba extinguidas las comunidades y ayllus. Una ley que se conoce como la ley de exvinculación. Es una ley por la que se prohíbe la existencia jurídica de los ayllus y comunidades. Ya, ¿qué pasa? ¿Por qué no siguen limpiando? Todo está sucio, va a venir el patrón y se va a enojar. Sigue sucio. Ya, Anita. En esta época republicana, la clase criolla, en su creencia de la superioridad racial y con el uso de la fuerza del ejército, desalojaron comunidades enteras. Las leyes no estaban orientadas para hacer justicia ni derecho a los pueblos indígenas, sino más bien para apuntalar la economía, ¿no es cierto?, la política de los criollos mestizos. La resistencia armada alcanza su máximo esplendor con Zaratehuilca, que posteriormente es traicionado por los liberales criollos. Las mujeres indígenas desempeñaron el importante rol de madres y esposas de los malcus, sosteniendo la economía familiar y asumiendo autoridad cuando los caciques eran encarcelados. De todas las luchas por la tierra a lo largo de la historia en América Latina, se destaca la red de caciques apoderados en plena época republicana. A la cabeza del indio, cacique principal de los ayllus de Callapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República de Bolivia, Santos Marca Ola. Iwasana Orakisa, Suni Patana, Jotachua Ataipina, Jerwa Junto Yuncasa, Joyamina Marcana, Aka Orakesaja, Takensa, Akasiña Pataki. Santos Marca Ola nació alrededor de 1879 en la comunidad originaria de Ilata Urinsaya, perteneciente al corregimiento de Curahuara de Pagasa, situado en lo que hoy es la provincia Gualberto Villarruel. Sus padres fueron don Mariano Barco y doña Márgara Puca, descendientes de una familia antigua de malcus aymaras. Santos Barco uka generación amaca uka generación sarhat, pero Santos marca uka Callapa ngat papi nana caja Callap ora kat disindin de pata akar uka Callap ora kikirikita ukat abuelo Juan Marca satatpa, ¿no? Juan Marca. Una parte de la familia, debido al hostigamiento de los hacendados, había cambiado el apellido original de Marcat Ola por el de Barco. Pero Santos, al integrarse a la lucha, retomó el apellido original de sus antepasados. Santos Marcat Ola no sabía leer ni escribir. Su única escuela fue la experiencia vivida en su comunidad. Tenía su sabiduría e inteligencia. Él no hablaba castellano, ni escribía, ni leía libros, pero tenía cerebro poderoso. Los abusos empezaron con Melgarejo, a partir del Decreto Supremo del año 1867. Hablar de este tiempo no es nada sencillo, porque realmente ha sido como en Aymara decimos, un yaqui pacha, ¿no? Melgarejo dio un plazo de 60 días para que las comunidades consoliden la posesión de sus tierras. Luego siguió otra peor, la ley de exvinculación del gobierno de Tomás Frías, el 5 de octubre de 1874.
Se concedían títulos de propiedad individual a los comunarios. Van a tener exactamente 3 meses para reivindicar derecho propietario, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo, digamos, no hay telefonía, no hay fax, no hay comunicación. Entonces, no obstante de todas estas dificultades y el tiempo que les había dado de plazo para legitimar y para reivindicar, resulta ser que las autoridades originarias se mueven contra la ley de exvinculación. Fue tanta la resistencia de no aceptar el remate de tierras que los indios fueron eliminados cruelmente. El terror se esparció entre los quechuas y aymaras. Cientos de testimonios de venta de tierras comunales fueron registrados en la Notaría de Hacienda de la Prefectura, beneficiando a los principales dirigentes del liberalismo, como Ismael Montes, usurpador de Taraco, Benedicto Goitia, de Pillapi, Francisco Jáuregui, de las comunidades de Laja y muchos más. Esos grandes hacendados en realidad eran familias que estaban en todos los espacios de poder. Sus hijos eran abogados, militares, curas. Benedicto Goitia, coronel chuquisaqueño, político y empresario, fue senador por La Paz y presidente de la Cámara de Diputados. Acumuló extensiones de tierras aprovechando la coyuntura política del Partido Liberal. Han existido haciendas en las que se requería el trabajo gratuito de los comunarios. Por ejemplo, en varios lugares, en Collana, en Topoco, en la región de Aroma, Omasuyos. Patrona Jote, viene de tus patrones. Las mujeres fueron víctimas de los abusos, soportando maltratos y humillaciones. Nada, soldado. La ley de exvinculación otorgaba la facultad a los comunarios para hacerse representar por apoderados. Esto escondía la intención de obligarlos a vender sus tierras de un modo rápido, mediante falsos apoderados. Muchos hacendados, tinterillos y mestizos, avecindados en el pueblo, obtuvieron bajo presiones y fraudes poderes falsos, vendiendo comunidades íntegras. Por el 1874 se estaba iniciando un proceso liberal en la vida agraria y económica del país. Y en la vida liberal pues no interesa tener a indígenas. Entonces no era muy bien vista, que digamos. Por eso se dicta la ley de exvinculación, que es una forma de que las propiedades comunales que existían en la época pudieran individualizarse en términos jurídicos y que los indios pasaran a ser campesinos. Ese era el sueño durante muchos años de la élite del país. Las mesas revisitadoras estaban compuestas por funcionarios de gobierno que visitaban las comunidades para hacer verificaciones técnicas de títulos de propiedad. En muchas regiones, las mesas revisitadoras no podían entrar a las comunidades a medir tierras y extender títulos individuales. La continua resistencia de los indígenas había obtenido un importante triunfo durante los gobiernos conservadores. Una ley excluía de las mesas revisitadoras a las comunidades que tenían títulos desde la colonia española. Durante los años 1569 al 1581, el virrey Francisco de Toledo había otorgado títulos de tierras a los indígenas que habían servido
en las minas de Potosí. Siempre que había pleitos, ellos aludían a que ellos tenían títulos de composición desde la corona de España. Los títulos no eran simples papeles, sino eran los abuelos mismos que estaban inscritos en estos antiguos documentos, ¿no? Que se llamaban los chulpatítulos, los antiguos títulos, ¿no? que hasta hoy en día todavía se conserva en muchas de las comunidades este tipo de títulos. Entonces eran como que los ancestros estaban hablando, eran los testigos, garantes mismos que defendían los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas. En 1914, Martín Vázquez, comunario de Ilata, realizó un viaje hasta Lima, Perú, en compañía de sus abogados, Humberto y Julio Monroy, para recuperar los títulos de composición de Callapa y otras comunidades de la República. En los títulos coloniales traídos por Martín Vázquez, se verificó que los antiguos caciques se llamaman Marcat Ola, por lo que hicieron llamar a Santos para nombrarlo apoderado. Cacique Marcat Ola. Ahora chorra que traen agua, Vicente Ayala, corredora, Ucanaca chorra patana, Ucatas comunidad hasta originaria areas, alas, Tonga, Latón, comunidad hasta nombramiento chorra patana, como Sarna Caña de que asiento Carnaga hasta Calai Panaga, hasta Tuviña Simón Hata en la Gota y hasta chorra patana, con nombramiento, Gota, hay con nombramiento, departamento de la Chordan, En 1914 ya Santos Marcat Ola asume la dirección. Una dirección naturalmente con mucha legitimidad. Toda la región de lo que es Callapa, Ilata, Callapa, le dan la autoridad legítima para asumir ya la lucha legal. Su esposa Manuela fue nombrada Mamatalla, dentro de la complementariedad del Chachahuarmi, hombre-mujer. En nuestras comunidades, antiguamente, se ha llevado un sistema de organización conocido como Chachahuarmi. Para cuando una autoridad asume el cargo, siempre tiene que ir acompañado de su esposa. Martín Vázquez fue apresado juntamente con otros caciques, acusado de sublevación. Los hacendados del lugar le decomisaron sus papeles, su casa y sus bienes. De este modo, Santos Marcat Ola tuvo que suceder a Martín Vázquez en la defensa de los comunarios de la República. El hermano Santos Marcat Ola era un hermano carismático que utilizaba una serie de símbolos, desde llevar una oragua, que simboliza la fortaleza, el camacha para el mundo aymara. Dialogaba con la naturaleza y los espíritus. Al salir de su casa siempre dialogaba y decía, pasar calles, pasar paita, jararancos, jarar paita. Es una forma de pedir protección, ¿no? De pedir claridad en la inteligencia, ¿no? Para la lucha legal. Pasacallo, pasar paitatawa, canasillas, canar paitatawa, jararanku, jarar paitatawa. No fue un caudillo. Junto a él lucharon muchos otros caciques apoderados, como Faustino Yanqui de Machaca, Feliciano Cunturi de Ayoayo, Rufino Huilca de Achacachi, Santos Cornejo de Achujalla, Feliciano Maraza de Sucre y muchas autoridades. Los primeros líderes son, por ejemplo, Isidro Canqui, que es un personaje de la zona de Pacajes, y paulatinamente ya pasado 1915 aparece Santos Marcat Ola, ¿no? Y Santos Marcat Ola, a partir de esos años hasta 1939, que es la muerte de él, se constituyen los principales líderes de los caciques apoderados.
Nos apasionó mucho más todo eso, al ir encontrando datos. Bueno, en hemeroteca encontré el nombre de Santos Marcatola, de Martín Vázquez y de algunos otros caciques que habían sido apresados, ¿no?, por reclamar por sus tierras. Entonces, de esa manera que se puso el trabajo cada vez más, la investigación cada vez más apasionante. Los compañeros empezaron a encontrar también otras conexiones, empezaron a encontrar a parientes de los caciques, a los familiares, escribanos y demás. Bueno, como anécdota, yo me fui a Caquiaviri y entré a la comunidad Yimpi en busca del cacique Alfaro. Creo que en una plaza se vieron entre Leandro Condor y estos caciques. Y claro, los caciques le preguntaron si sabía leer. Entonces don Leandro le decía que sí, que sabía leer. Pero además ahí comenzó la relación, porque había una relación de que ambos estaban en contra del sistema de la hacienda y los patrones. Entonces le piden y le dicen a él, bueno, ¿por qué no nos apoyas? ¿No? Nosotros estamos luchando contra los patrones. Y ahí empieza la relación entre Santos Marcatola y Leandro Condor. Y eso va a ser muchísimos años. Y ahí paulatinamente se va convirtiendo en un escribano. Con la ínfima suma de 2.500 bolivianos, Benedicto Goitia se hizo propietario de cientos de hectáreas en los cantones de Taraco y Tiahuanacu. Los caciques apoderados hicieron gestiones ante los tribunales para recuperar sus tierras. La argumentación latifundista, una mezcla de racismo, donde abundan adjetivos, caciques híbridos, indios en armas, caribes andinos y antropófagos, sublevadores de la indiada y comunistas. Siempre se relatan así, dicen, bueno, se sublevaron los indios en tal comunidad. Esos datos se encontraban de otras sublevaciones, ¿no? Las hordas salvajes, la indiada se decía esas veces. La indiada se sublevó en tal lugar y mató a tales y tales personas y el ejército fue a aplacar a todos los ánimos y encarceló a fulanos y fulanos, y a veces a los indios los traían hasta La Paz, estaban encarcelados, los juzgaban. Bueno, a los pobres, hasta que salga su sentencia, creo que se estaban un año ahí en las cárceles, ¿no? ¿Cuál era su finalidad? En realidad, ellos lo que querían era sentirse nobles en esta tierra, ¿no?, a partir de la posesión de la propiedad privada de la tierra, ¿no? Esa mentalidad de apropiarse de la tierra era una especie de que les daba jerarquía social a ellos. Marcatola comenzó su largo andar en busca de justicia en una época de injusticia. El hermano Santos Marcatola llevaba una serie de objetos en su chuspa. Esto a fin de que le protegiera, ¿no? A veces en el camino se presentaba, tiene que cruzar por lugares tenebrosos, por lugares donde la gente muchas veces no caminaba. Entonces, para protegerse de esos, para protegerse de los enemigos, para protegerse misma de los yanjas, que se dicen en Aymara, llevaba una serie de símbolos. Por ejemplo, llevaba un ajo, ¿no?, para protegerse del caricari, por ejemplo. Llevaba un guairuru en su chuspa, en esta chuspita, ¿no? También llevaba esos símbolos en Aymara se llama mullo, ¿no?, que sirve para protegerse, por ejemplo, de las maldiciones. En 1914 se presenta ante la prefectura como cacique principal de los Ayllus de Callapa, donde solicita títulos antiguos, arrebatados a Martín Vázquez. Por la investigación se sabe que él podía estarse meses y meses y meses en las puertas de los estrados judiciales, en las puertas
de los ministerios, en las puertas de los abogados, esperando, es decir, un estoicismo grande, ¿no? Porque él era muy callado, él no era violento, no gritaba, ¿no? Sino calladamente hacía caminaba con sus papeles y estoicamente esperaba el tiempo que se requería. Con el afán de recuperar los títulos perdidos, la red de caciques se va ampliando y Santos Marcat Ola comienza a ocupar un lugar destacado. Durante la ausencia de los caciques, las mujeres cultivaban la tierra, se encargaban del cuidado de los niños y principalmente deliberaban en sus reuniones. El tiempo de Jayupacha, por ejemplo, es de la mujer, porque es la época donde reverdece, donde se produce el fruto de la tierra. Y el tiempo seco, el Autipacha, es del hombre, ¿no? Los hacendados engañaron de diversas formas a los comunarios. En un contrato privado por 950 bolivianos, entre Benedicto Goitia y un grupo de indígenas de Tiahuanacu, se comprometen a servir 3 días a la semana durante 4 años forzosos. A cambio, les permite pastorear sus ganados en su propiedad. El 14 de febrero de 1915, Santos Marcat Ola y varios caciques de La Paz emprenden un viaje a Sucre a pedir amparo y garantías para sus gestiones. Durante el viaje, se contactan con autoridades indígenas de otros departamentos. Como consecuencia de estas gestiones, es apresado el 13 de octubre de 1917 bajo la acusación de sublevación. Marcat Ola casi siempre está encarcelado, preso. Pocas son, me parece, las ocasiones en las que pudo desarrollarse, digamos, de manera más tranquila, podemos decir en términos muy genéricos, ¿no? Aunque Leandro Condori, que es el que lo conoció también de manera muy directa, porque don Leandro Condori fue escribano de Santos Marcat Ola, él cuenta en su biografía, en su historia de vida, algunos detalles de cómo era, y él cuenta de sus permanentes viajes al área rural, principalmente a las comunidades, ¿no? Llevando mensajes, consultando a la gente, en fin. Entonces, pues, indudablemente Marcat Ola es una trayectoria de vida sumamente intensa, complicada, difícil, y eso es lo que lo ha hecho invalorable toda su trayectoria de defensa de los ayllus y comunidades. Santos Marcat Ola es perseguido, es encarcelado, es desterrado, es decir, sufre las penurias más violentas de aquella época, ¿no? Bajo el argumento de que era sublevador de indios, ¿no? Estaba sublevando a los indios y por lo tanto había que desterrarlos, había que extirparlos, como la extirpación de las idolatrías, la figura de Santos Marcat Ola y los otros líderes. Y por supuesto, Santos Marcat Ola no se movía, digamos, de las ciudades. La ciudad de La Paz era uno de los centros operativos y siempre estaba viajando constantemente a Cochabamba, a Sucre, a Potosí, a Oruro y a los ayllus, sobre todo para articular el vivo movimiento, digamos, de los caciques apoderados. Manuela Huarachi, esposa de Marcat Ola, en muchas ocasiones fue a visitarlo a la cárcel en compañía de otras mujeres. Manuela dice muy comprensiva ella. Por ejemplo, una vez la había acompañado y en el camino donde ha dado luz a uno de sus hijos por Humala. La gente cuenta porque dice que pasaba por ahí, pues ella, a veces por Humala, después Cañaviri, todo eso dice que pasaba pues ella. Caminando, a veces alojándose donde la gente y le conocían también, ¿no? Y venía a apoyar a su esposo cuando, por ejemplo, varias veces ha sido encerrada y ella ha venido aquí a apoyarle moralmente y también exigiendo sus derechos y justicia, ¿no? Y con las otras mujeres también. Llevaban productos para vender en los tambos. De esta forma, sostener los gastos de estadía en la ciudad. En este periodo, las mujeres criollas no tenían derechos y, sin embargo,
miraban con desprecio a las mujeres indígenas. Madre, te cuento que últimamente los indígenas están invadiendo nuestra ciudad, están llegando por montones. ¡Qué barbaridad! Yo creo que vamos a tener que hablar con tu padre para que haga alguna cosa, con el prefecto, el corregidor. Claro que sí, tienen que hacer algo al respecto, nos están quitando nuestros paz esos indios. Al salir de la cárcel, comienza nuevamente a reunir testimonios, tanto en las comunidades como en las notarías de gobierno. Conocía con exactitud el contenido de sus documentos, a pesar de que tenía cientos de documentos, porque tenía un liderazgo a nivel nacional, y manejar casos de más de 500 comunidades o a ellos, había que tener mucha capacidad de memoria. Santos Marcat Ola lloraba por sus títulos, porque eran muy queridos. Shani humaja Santos Sarnakante, Naga aka urak churam, Wawam warmim uyasishkum, Yasta Hani uyast humach kunaka kenakitlak Sarnak Wamat, kun masaga kenaga aka kenagar tumach libertar Kisbianya takir, Nag urak churham, Ukun utkasish, Hal comes as I said, got Nayak, Hurament Lurdaha, Almakis Bessi, Akali, Tuktapini, Ukamataki, Guaruhas, Han, they has it for the Sino, Ukamamber, as it Karanakatora, Katok, as it Hispana. En marzo de 1918, nuevamente lo toman preso. En noviembre de 1918, Santos Marcat Ola es conducido por soldados al confinamiento en la regional tropical de Río Cajones, en la zona de los Yungas. El objetivo era terminar con su vida. Manuela recibió con mucho dolor la triste noticia del destierro de su esposo. Junto a su hijo, lloraba amargamente. Santos Marcat Ola logra sobrevivir gracias al auxilio oportuno de un indígena de la región. Y en 1918 ya se viene su primer destierro al río Cajones. De hecho ya debería ser la eliminación de Santos Marcat Ola. Sin embargo, sobrevive allá porque no es posible eliminarlo, porque en sí lo que le acompaña es básicamente, ¿no?, la energía de los abuelos, los achachilas, y los relatos testimoniales dicen que el momento en que tienen que dispararle en el río Cajones, en sí su corazón brillaba, dice, ¿no? Entonces fue imposible, digamos, eliminar a Santos Marcat Ola, y luego retorna y continúa la lucha. Varios meses después, retorna enfermo, a continuar su andar por las cortes de la República. Kaya tatahawa, kaya hutas que tatahawa. Tatamati. Tata. Purin harakisa. Kamachas que actuaba. Chakarak darwa. Chapacharak. En marzo de 1919, logra hacerse confirmar por el ministro de Gobierno como representante y apoderado de Callapa, Ulluma, Curahuara, Jesús de Machaca, Tiahuanacu y Viache-Ningavi, y otras comunidades originarias de las provincias de Larecaja, Sicacica, Nor y Sud Yungas. La dolorosa y repetida experiencia de extravío y decomiso de documentos por parte de los patrones llevó a los caciques a idear nuevos mecanismos para garantizar su adecuada protección. En sus viajes, la red de caciques apoderados tropieza con el permanente hostigamiento de los hacendados y las autoridades judiciales. Culminan su gira con una larga estadía en Sucre, donde deciden depositar
todos sus expedientes en el Archivo General de la Nación para su definitiva custodia. Sí o sí tenía que saludarlo de mucha distancia a los llamados patrones, ¿no? Si no hacían eso, les hacían azotar con los mayordomos, o los insultaban, o los hacían apresar en varios casos, ¿no? Es decir, no había, si ustedes quieren, una especie de libertad en el sentido de hacer lo que uno quiera hacer. Hubo en Jesús de Machaca un corregidor sumamente abusivo, cuyo nombre es el corregidor Estrada. Los comunarios de Jesús de Machaca hicieron justicia por mano propia contra el corregidor Luis Estrada por dejar morir a un indio en el calabozo. La noticia se expandió rápidamente. Las autoridades de gobierno tomaron este hecho como una barbarie y enviaron al regimiento a Baroa para el escarmiento. Llegando Jesús de Machaca, se inició la cacería humana por varios días. No respetaron a las mujeres, niños y ancianos. Quemaron todo a su paso. Se calcula que como 5.000 comunarios irrumpieron el amanecer del 12 de marzo y quemaron las casas de los vecinos del pueblo de Jesús de Machaca, ¿no? Este hecho fue calificado como un acto atroz. Incluso ahí nace todo el estigma de considerar a los de Jesús de Machaca como personas feroces. Incluso nació un adjetivo ahí que se llama, que supuestamente habrían comido al cura, ¿no? Y se decía que los machaqueños eran como curas, lo cual es absolutamente falso. Se sentía portador de una verdad ancestral que ninguna legalidad criolla podía plenamente garantizar. Por eso acudió a los espíritus protectores para purificar los papeles de las fuerzas malignas. Cuando pasaba, por ejemplo, por lugares sagrados como Apachetas, Huacas, o cerca a las montañas sagradas o las achachilas, siempre pedía licencia, ¿no? Y el saludo más característico era, como él llevaba la coca, pues era a través de la coca, que era el intermediario para pedir licencia, y no solamente para pedir licencia, sino que para que le proteja, y no solamente eso, sino que también como una especie de conectarse con la naturaleza, como de estar en armonía, en estar en contacto con la Pacha. Entonces, era frecuente en él, mejor dicho, este tipo de pedir licencias de los seres sobrenaturales, como los huacas y los achachilas. El 19 de agosto de 1923 es tomado preso, acusado de conspiración. Una vez más, la justicia criolla mostraba su doble cara. Manuela y un grupo de mujeres viajaron a la ciudad de La Paz para visitar a sus esposos en la cárcel, llevándoles comida y coca. Durante 2 años, Santos Marcat Ola dirige la lucha desde la prisión. Recomendaba aprender bien sus palabras y hablar fuerte. Le otorga un poder a su esposa, Manuela de Marcat Ola, para que continúe con la lucha, tal como se acostumbra en el mundo andino, cuando existe impedimento del chacha, del hombre. 4 años después, nuevamente es encarcelado. 2 años permanece en San Pedro. Y en ese momento no se desarticula la lucha anticolonial. La esposa asume el mando y legalmente asume también el poder. Y la lucha continúa y se va expandiendo. Es un momento muy
muy agudo en la historia, en el que ya 5 años después lanza el deslinde general de tierras, Santos Marcatola. Es decir, empieza a diferenciar entre lo que es tierras comunales y tierras de hacienda. Yo creo que esa parte es lo más importante para rescatar, recuperar las tierras. El 6 de agosto de 1924, desde la cárcel, hace un angustioso pedido para que se instalen escuelas en el campo y se instruya militarmente a los comunarios que anhelaban formar parte de una ciudadanía de hombres libres. Las escuelas clandestinas que funcionaban en la noche a partir de las 10, 11 de la noche, donde alguien podía ir a enseñar. Pero cuando pescaban, eso sí, tenían que correr, digamos, pagar con la vida en muchos casos, ¿no? Y muchos profesores indígenas que se han dedicado a enseñar, es decir, han muerto. El tema de la educación aparece constantemente en los documentos de la red de caciques apoderados de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. Los comunarios enfatizaban la necesidad de gestionar sus propias escuelas con maestros indígenas para garantizar una educación con identidad propia. Eduardo Leandro Nina Quispe, oriundo de Taraco, quien aprendió a leer y escribir de forma autodidacta, estuvo en permanente contacto con la red de caciques apoderados. Fundó la Sociedad República del Collasuyo para llevar la educación a los indígenas. Yo recuerdo una entrevista que le hace una periodista en el año 1928, una periodista del periódico El Norte, se llamaba en esa época. Y la periodista le pregunta, ¿qué es lo que usted enseña? Le pregunta a Nina Quispe. Nina Quispe le dice, lo primero que enseño es el respeto a los demás. Es una cosa que responde. Y después dice, enseño la palabra justicia. O sea, en esas dos palabras está la filosofía de su proyecto educativo. Imagínense, el respeto a los demás es un principio básico en todos los pueblos. Pero además, enseñar justicia en un tiempo de injusticia era el gran proyecto de educación y liberación, en el sentido, digamos, más contemporáneo de Nina Quispe. El 26 de noviembre de 1924 se reúnen los caciques apoderados y las organizaciones gremiales de la ciudad de La Paz para acordar apoyo mutuo en sus gestiones. Las mujeres aymaras y quechuas hicieron muchas gestiones para la liberación de los maycus, recibiendo maltratos por parte del gobernador de la cárcel y los soldados. En 1925, la República de Bolivia cumplía 100 años desde su creación. Se organizaron festejos con la participación de importantes autoridades políticas y militares. Yo creo que la élite de la época estaba soñando en que Bolivia tenía que ser como una especie de réplica de lo que sucedía en Europa, sobre todo, ¿no? Ese era el sueño. Y lo indio siempre fue visto en el sentido negativo. Nunca fue visto como una civilización, mucho menos generadora de conocimientos, nada de eso. Entonces, era como la carga, el estorbo. Y eso es lo que justificaba justamente la presencia de haciendas. Por eso se quería convertir en haciendas, porque para la élite de la época supuestamente significaba desarrollo la hacienda. Fui incorporado al Regimiento Campo 6 de Infantería
donde habían aymaras, quechas, collas, cambas, chapacos y de toda la República. Y éramos hermanos bolivianos. No había distinción de clase, de raza o de credo. Estas mujeres lloraron la partida de aquellos hombres que defendieron el territorio boliviano. Hemos tenido que ir gente del altiplano de 4.500 metros a 200 metros sobre el nivel del mar. Un sufrimiento terrible de sus camaradas, compañeros del altiplano. Ha sido una cosa terrible, hemos sufrido lo indecible. Muchos ancianos, muchos jóvenes, que se les disfrazaban con pollera, les disfrazaban con puyos, les disfrazaban con mantas, incluso cargados de sus aguayos para que no puedan agarrarlos y llevarlos a la contienda bélica del Chaco. La preocupación de los caciques era la falta de preparación de los jóvenes indígenas, que sin saber leer ni escribir, eran llevados al Chaco como ovejas. Kutanim, Huaynanacana, Ajayunacapa, Kutanim. Hani mayampis ukachahwawej utpanti. Ukaro suitbanguech ahwaweja. Haniraki, ukataki hakinakarusa hiwaejpanti. Todo el ejército boliviano estaba bien aparapetado, estaba en mejores condiciones que antes, tenía toda clase de municiones, íbamos a dar el golpe para llegar hasta Asunción, pero principiando por el río Paraguay. En eso vino la paz del Chaco y los soldados empezaron a llorar de rabia de que hubiera venido paz del Chaco, porque era un triunfo nuestro el que íbamos a hacer sobre el río Paraguay. El verdadero patriota, a quien yo lo saludo en todo momento, recordando la memoria de mi general Bernardino Bilbao Rioja, ¿no? Uno de los oficiales excelentes que ha tenido el Ejército Nacional. Tanto fracaso, frustración y sufrimiento durante 25 años de lucha llevaron a Santos Marcat Ola y la red de caciques apoderados a creer que no había justicia humana para los indios. La ocasión más extraordinaria que se presentó ante los ojos de Marcat Ola para cumplir su misión en defensa de las tierras y la educación de los indígenas fue la realización del segundo Congreso Eucarístico llevado a cabo en la ciudad de La Paz en 1939. Ya en 1925 solicitan a la Diócesis de La Paz que se ampare a los indígenas en la búsqueda y protección de sus títulos. En los años posteriores, tomó contacto con la Iglesia Adventista para gestionar la fundación de escuelas en las comunidades. Durante tantos años de lucha, los caciques siempre estuvieron apoyados por las mujeres, que con su valor y fortaleza contribuyeron a la lucha por la tierra-territorio. Hiwasana sanakawisaja, tayans tayijata, lupins lupjata, wawanakasampi chiktata. Chikawa unaktasiptan, chachanakampi. Hiwasana asgarañasaja, hani utkiti. Hiwasaja, kamasampiu sartasiptan, urakisata arjatañataki. Utasan sarnakawis laiku sarnaktan. Han hairt asisa. El cacique principal de los Ayllus de Callapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República de Bolivia, empezó a enfermarse y sentir que hasta su cuerpo físico tiene límites. El Congreso del 45 se realiza 6 años después de que ha muerto Santos Marcat Ola, el 39. Pero ya en ese Congreso en sí se dan las líneas maestras de lo que será la
revolución de la reforma agraria. Santos Marcatola, según tenemos versiones de sus familiares, él prácticamente murió muy enfermo, ¿no? Ignorado por las nuevas generaciones, solamente atendido por su esposa. El 13 de noviembre de 1939, la vida de Santos Marcatola llegaba a su fin. La muerte los restituyó a la tierra, por la que tanto luchó, de cuyas fuerzas siempre buscó enseñanza y protección. Bueno, a mí personalmente me deja el mensaje de que hay que ser muy perseverante, hay que luchar, no siempre con las armas, no siempre, por decir, no siempre con violencia, ¿no? Sino que se puede ser perseverante y reclamar y luchar, como lo hizo él con sus papeles, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con mucha, ¿cómo se dice?, con mucha energía de seguir y no importarle los años que pasan y estar fuera de su casa hasta lograr un objetivo, ¿no? Ishkatpachat akesiña uñustra, marcajanja, waljakutiuna yajistastra, kunatsa kamarupurtan, sanaqawaitua, balja lugaranaka, hankuni qatasa, Akaruba tuktay, hakawi jaja, sarjaba chuimayam umpe. La tierra territorio es nuestro hogar, es donde nacemos, vivimos y morimos, porque de la tierra venimos y a la tierra volveremos. Hiwasan oraquesa, kapachanza, hichapachanza, Wiñayan, Wiñayapa. Hilata Santos Marcatola, Warmina Caja, Human Chikawa, Arjatastanja, Ukamaraki, Nyankachata. Unhastanja, Orakena Kaslaiku, Take, Amasanti, Uka, Nyanka, Hanka, Hakena Kapha, Hichaja, Nairakatan, Saranitas Katinyan.
estimados amigos, en esta ocasión les estamos presentando este documental titulado Santos Marcatola, un documental que lo hemos realizado en coordinación con Taller de Historia Oral Andina. Sí, apagando. Ya llora, vas a hacer pensé. Llora, llora. Sí. En los años 1983, mucho más antes se ha empezado con la investigación sobre Santos Marcatola. Quienes han empezado es Silvia Rivera Cusicanqui, Tomás Huanca. Aquí no había todavía licencia popular. La niñez de nuestro país y la juventud, que son el futuro de nuestra patria, tienen que conocer la historia para sentirse orgullosos de lo que somos. Siéntanse jóvenes orgullosos de nuestro pasado y sean el futuro de esta patria con otras ideas, con otros pensamientos, con otros objetivos. Y el objetivo principal es que Bolivia sea grande, unida y fundamentalmente solidaria. ¿Qué puedes decir? La profecía se ha cumplido. Mi nombre es Crispín Quispe Mamani, soy de la comunidad Oihuasi. El rol que me ha tocado es dirección de arte, ¿no? Este rol que estoy cumpliendo es un poco complicado, no difícil, primera experiencia para mí, pero he podido llevarlo adelante todo el esfuerzo que he podido hacerlo. Bueno, lo más interesante fue las locaciones y el equipo de trabajo, ¿no? Que creo que coordinamos de una manera bien interesante el trabajo que hemos realizado ahora y hemos encontrado locaciones muy interesantes en lo personal que no había conocido antes, que voy a volver a visitar y tal vez nos pueden servir para futuros trabajos o futuros proyectos, ¿no? Hay senadores, hay almorzadores. Con este documental pretendemos llegar a todas las instituciones educativas, organizaciones sociales, jóvenes, niños, para reflexionar nuestra historia en estos momentos en que nuestro país se encuentra dividido políticamente a nivel ideológico. Entonces consideramos que es muy importante el aporte cultural, este tipo de aportes que puede unificar a nuestro país para que las nuevas generaciones podamos entender de que somos un país diverso, pero además un país rico, y eso lo podemos entender a través de nuestra historia y de nuestra cultura. Ah,